Bueno, para verificar que se cumple el supuesto de normalidad de los datos experimentales, es necesario calcular residuales, ya que el modelo nos dice que el error experimental tiene una distribución normal e independiente, ¿sí? Entonces hay que ver si realmente este error experimental tiene ese tipo de distribución. Para el cálculo de los residuales, tenemos que considerar lo siguiente. Vamos a decir que los residuales es igual a lo siguiente, déjenme aquí. Vamos a poner un residual, vamos a decir que el residual EIJ, porque tenemos, recuerden, la I nos representa la observación que tenemos pues en este caso de la máquina 1, y la J, pues el número de observación correspondiente. Entonces vamos a decir que esto es igual a el valor experimental, representado como Y y J, menos el valor predicho por el modelo, representado de la siguiente manera. Con la Y, pero tiene ahí una especie de gorrito arriba. Y eso nos dice que es un valor que predice el modelo matemático, el modelo estadístico. En este caso, el valor predicho por el modelo, que tenemos aquí, simple y sencillamente, es la media. La media de, por ejemplo, la máquina 1, la media de las observaciones de la máquina 2, representado de la siguiente manera. También vamos a ponerlo de esta forma. Poner y le ponemos I, y aquí adelantándonos un poco a la notación que utilizaremos más adelante, le colocamos un punto. Esto simple y sencillamente nos indica, y tenemos pues dos muestras, ¿verdad? La muestra 1, la muestra 2. El punto nos quiere decir, o sea, con la barra arriba, que estamos calculando o que se representa el promedio de esto, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a tener que Y1 punto, con la barra arriba, es el promedio de las observaciones de la máquina 1, que en este caso, recordando que ya la habríamos calculado previamente, esto era igual a 16.015. Y pues para la máquina 2, esto era igual a 16.005, ¿sí? Los datos que teníamos previamente. Entonces ahora, en esta tabla, pues yo voy a calcular los residuales de la máquina 1, los residuales de la máquina 2. Para eso, pues voy a insertar aquí pues una columna, ¿no? Aquí vamos a decir que serían los residuales de la máquina 1. Vamos a escribirlos de esta forma. Los residuales de la máquina 2. Y los vamos a calcular ahora, ¿sí? ¿Cómo se calculan? Pues simplemente, por ejemplo, para las observaciones que tenemos aquí de la máquina 1, es 16.03 menos 16.015, 16.04 menos 16.015, y así sucesivamente. Entonces hagan el cálculo y díganme cuánto les da.
En el primero es 0.015. 0.15, muy bien. Espérenme, aquí no sé qué hice. Bien. En el segundo es 0.025. 0.25. Muy bien, el que sigue. Cero punto cero 0.037. Bien. Lo mismo. $0.005. Menos 0.05. ¿Así o 0.05? 0.05. 0.0. Menos 0.055. Menos 0.035. 0.005. Ok. Menos 0.025. Ok. Entonces, pues ya se tienen aquí los residuales. Una manera de verificar que los residuales se hubieran calculado correctamente es que la sumatoria de los residuales sea igual a 0. Ahorita, pues bueno, no lo vamos a hacer eso, ¿verdad? Lo pueden hacer ustedes con calma más adelante. Los residuales de la máquina 2, pues bueno, siguiendo el mismo procedimiento, pues habría que al valor experimental restarle el promedio, por ejemplo, 16.02 menos 16.005. Es 0.015. Menos 0.035. Menos 0.045. $0.005. Menos 0.015. 0.025. 0.035. 0.015. 0.005. Y el último. Menos 0.005. De nueva cuenta, si estos fueron bien calculados, pues la suma de todo esto debería ser igual a 0. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, ya que tenemos estos datos, ya que calentaron motores y todo eso, pues lo vamos a pasar aquí, pues a Excel, ¿no? Aquí vamos a hacer los cálculos, aquí en la misma hoja que teníamos del problema. Aquí vamos a tener una nueva hoja para hacer la verificación del supuesto de normalidad. Entonces tenemos esto nada más aquí como para comprobar si realmente
si hicieron bien los cálculos, pues decimos que si sumamos las observaciones que tenemos aquí, esto debería ser igual a 0. Y sí, efectivamente 0. Entonces sí, es un indicativo de que pudieron estar bien calculados los valores. Aquí, pues bueno, no sé por qué da esto, ahí es un error, no sé de qué, pero pues esto es prácticamente 0, ¿no? Ahí. Entonces, pues también nos da 0. Ahora, siguiente paso, ya que tenemos calculado los residuales, para ver lo del supuesto de normalidad, tendríamos que hacer lo siguiente. Nos dice que los datos, las observaciones, que en este caso son los residuales, se van a ordenar de menor a mayor, ¿sí? Entonces tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Vamos a hacer eso. Primero vamos a verificar el supuesto de normalidad para la máquina 1, vamos a verificar el supuesto de normalidad para la máquina 2 y vamos a verificar que se cumple el supuesto de normalidad para los datos globales, ¿sí? Entonces vamos a decir aquí supuesto de normalidad de la máquina 1. Entonces yo tengo los datos de los residuales de la máquina 1, los voy a pasar a este lugar, por acá sí, y esos son los valores, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos dice es que los tenemos que ordenar de menor a mayor, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener el residual, bueno, también hay que ponerle aquí su encabezado, aquí además pues vamos a poner el orden ascendente, bueno, pues sí, vamos a decir ascendente, lo vamos a representar con una letra J, quiere decir que es el orden progresivo, ¿sí? O sea, por ejemplo, aquí pues tendría que ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Sin embargo, pues bueno, no hemos ordenado los datos de menor a mayor. Para eso seleccionamos aquí la celda, nos vamos aquí donde dice ordenar, filtrar, y le decimos que nos los ordene de menor a mayor. ¿Sí? Le decimos que no, que ahí queremos esto y ya, ahora sí los tenemos ordenados de menor a mayor. Aquí tenemos la J, y aquí ya podríamos hacer el cálculo de la frecuencia acumulada, que lo representamos, por ejemplo, F punto A punto, ¿no? Que sería frecuencia acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada nos dice que es J menos 0.5 entre N, donde N, esta N que tenemos aquí, es el total de datos. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos que el total de datos sería 10. Entonces, la frecuencia acumulada, por ejemplo, para el primer dato sería 1 menos 0.5 entre 10, 2 menos 0.5 entre 10. Y así sucesivamente hasta llegar acá al último valor, que sería 10 menos 0.5 entre 10. De tal manera que ustedes pueden notar que la frecuencia acumulada pues va a ir desde 0 hasta 1. Nada más, no va a tener un valor diferente. Sin embargo, antes de hacer ese cálculo, tenemos que verificar que en las observaciones no tengamos datos repetidos. Si se tienen datos repetidos, hay que sacar un promedio del orden que se lleva. Por ejemplo, aquí tenemos datos repetidos. Sí, ¿En dónde o cuáles serían? 0.005. Exactamente, tenemos como datos repetidos estos de acá. Vamos ahorita a marcarlos, luego los vamos a borrar. ¿Nada más o hay algo más? ¿Hay algunos más? Tiene el 0.0. 0.035. Estos de acá, ¿verdad? Son datos repetidos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, o sea, no podemos tener una frecuencia acumulada para 0.005 de un valor y luego para el mismo dato una frecuencia acumulada diferente. Entonces, vamos a sacar un promedio entre las observaciones que tenemos aquí, o sea, un promedio entre 5 y 6. Pudiera haberse dado el caso que desde el 4 estuviera repetido, ¿verdad? Entonces, habría que sacar un promedio de 4, 5 y 6, ¿verdad? Se puede presentar, o más aún, ¿no? Entonces aquí, el promedio de 5 y de 6, ¿cuánto es? ¿Cuál es el promedio de 5 y 6? 5.5. 5.5, efectivamente. Entonces, hacemos de esta forma y aquí vamos a eliminar estos valores.
Entonces vamos a decir que reemplace las celdas hacia arriba. Sí, y aquí ya este valor pues quiere decir, aquí pues es un indicativo para nosotros que teníamos un dato repetido, lo vamos a dejar marcado de amarillo, ¿no? Lo mismo hacemos aquí, esto sería 9.5 y eliminamos este último valor, ¿sí? Y ahora sí, aplicamos la ecuación, ¿verdad? A final de cuentas, no quiere decir que n minúscula sea de 9.5, no, porque seguimos teniendo 10 datos. O sea, aquí vamos a reforzar esta parte y vamos a decir que n es igual a 10, o sea, no lo vamos a mover, ¿sí? Porque son el número de observaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a calcular la frecuencia acumulada. Y esta frecuencia acumulada, pues, no es otra cosa más que hacer la resta, parte de arriba j menos 0.5, donde j pues es el valor que tenemos aquí en esta celda, menos 0.5 entre el número de observaciones. Por ejemplo, pues aquí yo le podría escribir pues directamente 10 o bien pues ocupar esta celda. Vamos a ponerle como 10, ¿sí? Y esto entonces ya hago lo mismo para cada uno de estos y ya tendría aquí los datos de la frecuencia acumulada. Podemos observar que ¿cómo se llama? Que los datos de frecuencia acumulada, los valores van de 0 a 1, no son menores a 0 ni son mayores a 1. A continuación se va a hacer la gráfica, ¿sí? Vamos a graficar en X, o bueno, pudiera ser en Y, no importa, pero aquí lo vamos a hacer en X, a la frecuencia acumulada, y en Y, perdón, en X a los residuales y en Y a la frecuencia acumulada. Vamos a hacer una gráfica de dispersión, entonces tenemos que asegurarnos que la gráfica sea de dispersión y de preferencia de puntos, ¿sí? Entonces tendríamos la gráfica de esta manera y vamos a analizar lo siguiente, ¿sí? Tenemos aquí la gráfica de frecuencia acumulada, pues vamos a, así de manera pues rápida, de alguna forma, pues vamos aquí a colocarle los títulos de los ejes, ya quizá después lo podemos hacer ya con más detalle. Hay que recordar que aquí son los residuales, vamos a decir que es E, I, es el residual, y acá en Y es la frecuencia acumulada, que la podemos representar como F a punto, ¿sí? Entonces, pues de alguna forma tenemos aquí la gráfica, ¿sí? De los residuales contra la frecuencia acumulada. Observamos esta tendencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar aquí la zona que está entre punto 25 y punto 75, ¿sí? Entonces debemos de ser, pues vamos a decir un tanto precisos. A lo mejor aquí podemos cambiar la escala, ¿sí? De que vaya de 0 a 1, sí, está bien, pero que las unidades principales pues no me interesan más que los punto 25 y punto 75, entonces lo puedo dividir en cuatro partes, ¿verdad? Punto 25 y 0.75. Y me voy a enfocar en esta zona. Como no me quiero distraer de eso, pues le voy a colocar aquí unas líneas, ¿no? Entre punto 25 y punto 75. Entonces, déjenme ver aquí. Coloco una línea en punto 75. Así, gruesa, que se vea, ¿verdad? Que no me distraiga. Y otra la coloco en punto 25. Entonces ya tengo ubicada esta zona. Y analizo los datos que están ahí, ¿sí? Nada más, o sea, no me interesa lo que suceda afuera. Aquí, pues tengo datos que van desde aquí hasta acá. Tengo que ver si estos datos siguen la tendencia de una línea recta, y eso pues lo hago también de manera visual, o sea, trato de ajustar una línea recta a esta región. Entonces veo si sí o no. O sea, de hecho, pues sí se va a cumplir, ¿no? Esto. Sí, más o menos se puede verificar que los datos pues sí se acomodan a la tendencia de una línea recta, aquí así. Sí, entonces, pues con eso sería más que suficiente para decir que se cumple con el supuesto de normalidad.
ya que los datos que tenemos entre 0.25 y 0.75 de la frecuencia acumulada siguen la tendencia de una línea recta. Yo esto lo pudiera hacer todavía más exhaustivo, este análisis, haciendo una regresión lineal para estos puntos y ver si el coeficiente de determinación es mayor a 0.9, pero para nosotros con esto es suficiente. Con esto yo estoy demostrando que se sigue la tendencia de una línea recta, ¿sí? Entonces, esta gráfica pues la puedo llevar a mi documento, por ejemplo, ¿sí? Y y aquí voy a decir que, bueno, aquí no, no se trajo la línea verde. Así para que a ver si ahora sí ya la agarra. Entonces aquí vamos a decir que verificación del supuesto de normalidad de la máquina 1. Aquí nada más bueno, aquí están los residuales. Entonces para esto, pues recuerden, ordenamos los datos de menor a mayor. Aquellos datos repetidos, sacamos un promedio y obtuvimos la frecuencia acumulada pues de esta manera, ¿no? Vamos a llevar esta tabla para acá, lo anotamos aquí así, luego le arreglamos bien y de aquí de la gráfica tomando en cuenta la región de la frecuencia acumulada entre 0.25 y 0.75, se observa que los datos siguen la tendencia de una línea recta. No me interesa estos datos de acá, que quizá ya se están saliendo de esa tendencia, o hacia acá, ¿no? Nada más esta región, esta zona de acá, ¿sí? Por lo tanto, incluye que se cumple el supuesto de normalidad. Esa es una prueba. Otra prueba para ver que el modelo sea válido, por ejemplo, es graficar el valor experimental contra los residuales. Entonces podemos hacer esa gráfica. Podemos poner a los residuales en X, podemos poner a los residuales en Y. O sea, no importa mucho eso, ¿no? Vamos a dejarlo aquí que los residuales estén en X y en Y y los valores experimentales en X. E igual voy a insertar una gráfica de dispersión. Y aquí creo que se me movió, porque no, está bien. Bueno, esta gráfica en sí aquí no me va a decir no, esta no es relevante para este tipo de análisis, nada más la del supuesto de normalidad. Sí, aquí no podemos verificar que los datos estén dispersos o no, porque pues se va a observar la tendencia de una línea recta. Con esto es suficiente. Vamos a hacer lo mismo para el supuesto de normalidad, pero ahora para la máquina 2. ¿Sí? Entonces aquí decimos que lo hacemos para la máquina 2. Repetimos el procedimiento previo. Ahora tomo los residuales de la máquina 2. Sí, los voy a tomar desde acá. Nuevamente haría el orden, ¿verdad? Aquí decir J. Sí, que va a ir desde 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué más haría? Aquí, pues bueno, voy a ordenar los datos de menor a mayor. Aquí le digo que me los ordene de menor a mayor. Y verifico
¿Hay datos repetidos? ¿Sí o no? Sí, ¿Cuáles son los datos repetidos? el punto 005. Aquí se cumple, esto tenemos como dato repetido, ¿verdad? Es 1. ¿Hay más? Sí, el Punto 7 y el 015. 8. El 7 y el 8, ¿verdad? Bueno, aquí le vamos a poner un color diferente para que diferenciarlos, ya que están juntos, ¿no? Entonces, pues de nueva cuenta, voy a sacar un promedio. Aquí pues coincidió que era el dato 5 y 6, ¿no? Como en la máquina 1. Entonces aquí el promedio sería 5.5. Elimino este de acá. Aquí en 7 y 8 también está repetido. Saco el promedio, sería 7.5. Elimino este. Y me queda de esta manera. Ahora, otra vez, voy a calcular la frecuencia acumulada. Recordando que la frecuencia acumulada, pues es ¿cómo se calcula? Es J menos 0.5 entre N. J, el orden en que llevan los datos, ya, valga la redundancia, ordenados, N, el total de observaciones que tenemos. Entonces, eso pues sigue siendo 10. Aquí entonces yo voy a decir que esto es igual a J, que la J está en esta celda, menos 0.5 entre 10. Y pues me queda lo siguiente. Nuevamente puedo observar que la frecuencia acumulada va de 0 a 1. ¿Sí? Hago la gráfica. Una gráfica de dispersión de datos y pues bueno, me la llevo para acá para poder hacer el análisis. Igual que en el caso anterior. Aquí pues así digamos que de una forma un tanto rápida pues le doy aquí para que no se me olvide que en el eje X esto es el residual Y y en el eje Y es la frecuencia acumulada. Y de nueva cuenta voy a verificar qué sucede en la región de 0.25 a 0.75 para poderlo hacer pues de manera precisa. Vamos a decirle aquí yo voy a modificar la escala y ya, ¿verdad? Y una vez que tengo esto, bueno, aquí me llevo una línea roja hacia este lado y la voy a colocar aquí entre punto 25, bueno, punto 75 y y punto 25. Vamos a cambiarle el color para que haya una diferencia. Es ahorita que se quite esto de acá. Vamos a poner de un color pues naranja, a ver lo mismo de acá. Y entonces vamos a ver qué ocurre entre 0.25 y 0.75 si se sigue la tendencia de una línea recta. ¿Sí? Entonces vamos a ver, aquí tendríamos entre punto 25 y punto 75 son estos puntos. Así de manera gráfica, visual, pues podemos observar que esencialmente pues se cumple, ¿verdad? No me interesa qué es lo que ocurre fuera de la zona de 0.25 hacia abajo, de 0.75 hacia arriba. Entonces, pues también esto que tenemos aquí es un indicativo de que se sigue la tendencia de una línea recta. Entonces vamos a concluir eso acá en nuestro documento, ¿sí?
Es decir, verificación del supuesto de normalidad de la máquina 2. Los datos se ordenaron de menor, se calcularon los residuales, como ya vimos, los datos se ordenaron de menor a mayor, y esto era lo que teníamos, ¿no? Se hizo la gráfica, y de la gráfica se concluye lo mismo que de la máquina 1, ¿no? A partir de las observaciones entre 0.25 y 0.75 se observa la tendencia de una línea recta, por lo que se concluye que los valores experimentales de la máquina 2 cumplen el supuesto de normalidad, ¿sí? Y entonces tanto la máquina 1 como la máquina 2 pues tienen, pues cumplen el supuesto de normalidad. Con eso podría ser suficiente para aceptar como válido el análisis estadístico que hicimos, ¿sí? Pudiéramos ser un tanto más exhaustivo nuestro análisis, por decirlo de alguna forma, si hacemos la verificación del supuesto de normalidad para todos los datos de manera global. O sea, los datos de los residuales de la máquina 1, de los residuales de la máquina 2. Entonces podríamos hacer eso, ¿verdad? Para esta cuestión, pues bueno, vamos a tener aquí que bueno, vamos a decir acá supuesto de normalidad de los datos totales. De todas las observaciones, o todos los valores experimentales. Entonces teníamos los residuales de la máquina 1, los residuales de la máquina 2, ¿sí? De esta manera, ya vamos a tener J, que va a ir desde 1 hasta 20. Y vamos a quitarle aquí esto de acá y obviamente pues vamos a tener valores repetidos, ¿verdad? Habrá que, porque pues ya lo habíamos como que visto previamente, ¿no? Entonces habría que verificar dónde están esos valores repetidos, si hay más de 2, 3, 4, ¿no? Aquí. Todavía nos hace falta ordenar estos datos de menor a mayor. Y vemos, ¿tenemos datos repetidos? Sí, tenemos, por ejemplo, estos es la primera serie de datos repetidos. Vamos a marcarlos aquí, pues de esta forma. Vemos aquí estos de acá también son datos repetidos. Voy a ponerlos así. Luego observamos 0.005, pues también, pero pues tenemos aquí, ahora son 4 el total de datos repetidos con 0.005. 0.015 son 3 datos.
tenemos 0.025, son 2. Y 0.035, pues son 3 datos con ese valor, ¿no? Entonces vamos a ponerlos así. Ahora, ya que identificamos los datos que son repetidos, pues igual vamos a calcular pues el promedio, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pues sería entre 3 y 4, pues sería 3.5. Eliminamos este de aquí. Aquí entre 7 y 8, pues el promedio sería 7.5. Eliminamos este de acá. Ahora aquí entre 9, 10, 11 y 12 hay que calcular el promedio. ¿Cuál sería el promedio? 10.5, ¿no? 10.5, efectivamente. Sí, entonces elimino todos estos de acá. Luego entre 13, 14 y 15, ¿cuál sería el promedio? 14. 14. 14. Efectivamente, entonces de 14 elimino estos. Entre 16 y 17, pues va a ser 16.5. Y entre 18, 19 y 20, pues el promedio va a ser 19, ¿verdad? Entonces, así me va a quedar. Ya eliminé los datos que están, bueno, hice el ajuste de datos repetidos. Eso no quiere decir que es nuevamente recordando que el total de datos se reduzca a 19, ¿no? O sea, aquí seguimos teniendo que n es igual a 20, ¿sí? Con eso vamos a calcular la frecuencia acumulada. Y entonces esta frecuencia acumulada sería J menos 0.5 entre N. O sea, J, que es esta celda, menos 0.5 entre N, que N es igual a 20. ¿Sí? Calculo la frecuencia acumulada y observo cómo los datos van desde 0 hasta 1, ¿verdad? O sea, no son menores a 0 ni mayores a 1. Voy a graficar la frecuencia acumulada de los residuales dados de esta manera. Sí, y entonces, inserto la gráfica de dispersión que me da así. De nueva cuenta, pues me interesa la región entre 0.25 y 0.75. Profesor, ¿Sí? ¿podría repetirme por qué le interesa justo esa región? Ah, porque así lo marca el procedimiento. Sí, es algo que indica el procedimiento que se debe de cumplir que entre 0.25 y 0.75 los datos sigan la tendencia de una línea recta. Sí, así es como establece el procedimiento. Vemos aquí, bueno, no está indicado, pero es Ah, ok, es lo ok, que, es parte del procedimiento. así Muchas es. Sí. Entonces tenemos esto, vamos a ponerle ahí otro color para que se diferencie. Disculpe, profe, entonces, o casi siempre va a ser esa región, No siempre, no casi siempre, ahí siempre, siempre. siempre, o sea, efectivamente. Ujú. Entonces entre 0.25 y 0.75. Siempre tenemos que seleccionar esa región. Y como les digo, no importa qué suceda fuera de esto, o sea, por abajo y por arriba. ¿Por qué? Porque si ustedes observaran aquí, pues los datos, si yo extendiera esta línea aquí, pues se cumple más o menos, aquí puedo acomodar que sigue la tendencia de una línea recta, ¿no? Si yo esto lo extendiera hacia acá,
siguiendo la tendencia de los datos que están entre 0.25 y 75, observaría cómo estos de aquí ya se salieron de esa tendencia, ¿no? Pero no eso ahora sí que en realidad pues no me interesa porque nada más quiero verificar esta región. ¿Qué es lo que sucede? O sea, básicamente lo que sucede, si esto lo trasladamos hacia lo que es una gráfica de distribución normal, vemos que la gráfica de distribución normal, los datos centrales pues tienden a acomodarse en esta zona, ¿verdad? Y los extremos pues se extienden en una cola que se van hasta el infinito, ¿sí? Entonces más o menos es lo que estamos viendo, o sea que los datos centrales, o sea, entre 0.25 y 0.75, quizá aquí haciendo la analogía con esta gráfica, los datos que están comprendidos en esta zona pues están agrupados y tengan la tendencia de una línea recta. Ya las colas, las situaciones extremas hacia abajo y hacia arriba, pues ya no nos dan un indicativo así como tal si es distribución normal o no, porque estas colas pues se extienden hasta el infinito, más o menos es lo que no es por eso que seleccionamos nada más esta región, ¿sí? Entonces, pues igual, podemos ver aquí que los datos pues siguen la tendencia de una línea recta, ¿verdad? Todos los datos, si hacemos el análisis del supuesto de normalidad para todas las observaciones, ¿sí? Entonces eso lo vamos a concluir aquí, ¿sí? Aquí vamos a decir si se analizan todos los valores experimentales tanto de la máquina 1 como de la máquina 2, se obtiene. ¿Qué es lo que se obtiene? Pues lo que hicimos aquí, ¿no? O sea que había muchos datos repetidos, los redujimos, ¿sí? Y graficamos los residuales contra la frecuencia acumulada. Y se observa que la región comprendida entre 0.25 y 0.75 de la frecuencia acumulada los datos siguen la tendencia de una línea recta. Por lo tanto, se concluye que se cumple el supuesto de normalidad. Del error experimental. Estas son las distintas maneras que podemos concluir, como concluimos para la máquina 1, como concluimos para la máquina 2, como estamos concluyendo para los datos generales. Ahora, nada más aquí, pues aprovechando que tenemos esto del Excel, observen qué sucede si yo no elimino los datos, bueno, no saco promedio de los datos repetidos. Voy a repetir esto así, pues vamos a decir aquí como que de manera un tanto rápida. O sea, yo no los quise eliminar, me dio flojera, así como que digo, de todas formas no pasa nada, ¿verdad? Lo único que sí hago es ordenarlos de menor a mayor, eso sí, porque si no, pues, o bueno, se me olvida también primero ordenarlos de menor a mayor, ¿no? Entonces hago el cálculo del supuesto de la frecuencia acumulada. Aquí calculo la frecuencia acumulada sin ordenarlos de menor a mayor, que es luego a veces de los errores comunes que cometen, aunque digan ahorita que no lo van a hacer, sería
esto menos 0.5 entre 20. ¿Sí? Entonces, así me quedaría, ¿no? Entonces digo, ok, ya lo tengo, hago la gráfica y observen cómo queda esta gráfica. No ordené los datos de menor a mayor, nada más los puse así tal cual, como sea. ¿Qué es lo que se observa aquí? Y todavía digo, pues me acuerdo que tengo que ver la región entre 0.25 y 0.75. Eso como que sí me acuerdo, ¿no? Entonces la voy a seleccionar, ¿sí? Esa zona. Aquí, voy a modificar la escala. Vaya de 0 a 1. Nada más. Sí, así. Y entonces veo aquí qué sucede entre 0.25 y 0.75. Aquí así identifico mi zona, porque así como que me acuerdo que se le hacía, ¿verdad? ¿Qué observo aquí? ¿Podría tener alguna conclusión? ¿Se sigue la tendencia de una línea recta en esa zona? Pues no, ¿verdad? O sea, quién sabe cómo están los datos ahí, la verdad, están totalmente dispersos. No sé qué es lo que haya ocurrido, ¿sí? Entonces digo, ya me acordé, es que los tenía que ordenar de menor a mayor, ok, los voy a ordenar aquí, los ordeno de menor a mayor y le digo que sí, que aquí quiero esto. No, estos no, eran estos de acá los que tenía que ordenar de menor a mayor. Y observen, ¿qué es lo que se presenta acá? Se presentan estos escalones donde tenemos los datos repetidos. Esto no me permitiría hacer un análisis pues preciso, ¿verdad? Porque yo aquí estaría observando como escalones, no podría tener yo conclusiones de que esto siga la tendencia de una línea recta. Es por eso que tengo que sacar un promedio en las observaciones que tengo repetidas, que fueron estos puntos, fueron estos otros puntos, fueron estos puntos. Aquí no incide en mis conclusiones, pero pues también lo tendré que hacer para esto, para este de acá y para este otro de acá, para que la gráfica me quede de manera correcta como fue esta, ¿sí? Es por eso que se tienen que eliminar los datos, bueno, no se tienen que eliminar, sino se tienen que promediar los valores que están repetidos para evitar tener este tipo de gráfico, ¿sí?